Más allá del hecho religioso, el nacimiento de Jesús es el hecho más trascendental de la historia de Occidente. Hace poco más de 2000 años venía al mundo Jesús de Nazaret en un humilde portal de Belén del reino de Judá. Sus padres, José y María, vinieron desde Galilea para empadronarse. Vamos a hablar de este acontecimiento con el historiador Fernando Paz. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches, don Javier. Ha habido quienes han puesto en duda el propio nacimiento de Jesucristo. Esto, sin embargo, es un hecho histórico contrastado, ¿no es así? Y también otra de las grandes cuestiones es si nació verdaderamente el 25 de diciembre. Bueno, en cuanto a lo primero, sí, es un personaje histórico, Jesús de Nazaret, de cuya existencia no cabe ya a estas alturas negar, aunque se ha intentado a lo largo de la historia, particularmente desde finales del siglo XVIII, pero hoy en día no se sostiene como personaje histórico, ¿no? Sin ir más allá. Y en cuanto a su nacimiento, la fecha de su nacimiento, tanto el año como la fecha en el calendario son ampliamente discutidas. De hecho, en cuanto al año de nacimiento, sabemos que tuvo que nacer algo así como 5 o 7 años antes de Cristo, o sea, que se da esa paradoja de que Jesús nació 5 o 7 años antes de Cristo, por un error que se cometió en el siglo VI. Un monje comisionado por el Papa para que estudiase precisamente la referencia al nacimiento de Cristo, hacia el año 525 aproximadamente, Dionisio el Exiguo, que se llamaba así porque tenía por sobrenombre porque era muy bajito, ¿no? Parece ser, y que era de la zona pues, de lo que es el Bulgaria, el sur de Rumanía, y marchó a Roma para efectuar los cálculos y se equivocó. Se equivocó en cuanto al tiempo en el que él vivía, porque era muy difícil, las eras no estaban claras, las sucesión de años como las tenemos hoy, ¿no? Se equivocó en cuanto al cálculo de la muerte del rey Herodes por una parte y luego en cuanto, como digo, al tiempo histórico en el que él se encontraba. Así que sumando todos los errores vino a dar un desfase de unos 5 o 6 años y no es una estimación, digamos, arriesgada. Y luego en cuanto al 25 de diciembre, pues pasa un poco lo mismo. Es una fecha muy debatida, muy discutida, es una fecha que, bueno, digamos que se impuso más adelante, pero que en su momento los primeros cristianos no tuvieron particularmente clara la fecha. La fecha sale también de probablemente algunos malentendidos. Se ha hablado de un deseo deliberado de la Iglesia de cristianizar fechas paganas, y eso es un poco dudoso. Se ha hablado de que se quiso poner la fecha sobre la de la celebración del Sol Invictus, pero sabemos que la Navidad se celebraba mucho antes, se celebraba por lo menos 50 años antes. Los cristianos la celebraban 50 años antes de que el emperador Aurelio mandase celebrar las fiestas del Sol Invictus, o sea que no puede ser para paganizar una fiesta que no existía, ¿no? Sin embargo, sí coincide con las Saturnales que celebraban los romanos en el invierno, coincide bastante, ¿no? Y una de las características de las Saturnales era el intercambio de regalos, que es una de las características también de nuestras celebraciones navideñas. Por tanto, sí parece haber un cierto contagio, pero no una superposición directa por parte de la Iglesia sobre una fiesta pagana, ¿no? El 25, ¿por qué? Pues la verdad es que no está demasiado claro. A tenor de los textos evangélicos, pues se hace difícil que hubiera nacido en esa fecha, porque se nos relata, por ejemplo, cómo los pastores dormían al raso en la Palestina de la zona de Belén del mes de diciembre. Es muy poco fácil que así sucediera, ¿no? Fernando, entonces estaríamos en el año 2021, después de Cristo, digo. Estaríamos en el año, yo diría que 2023 o 24, realmente. Sería el año en el que estamos ahora. Y como digo, hay un error en el cálculo, un error que está admitido, o sea, no es nada aventurar nada, ¿no? Lo que acabo de decir, sino que más o menos se piensa que está ahí. Por hacer un cálculo muy conservador, diríamos que estamos como unos 4 años mínimo, tendríamos que tener 4 años más y probablemente unos 6 años más, casi con total seguridad. Lo he citado en la introducción, José y María eran de Nazaret y estaban en Belén porque tuvieron que ir a empadronar al niño. ¿Esto por qué fue así? Bueno, en esta época hay unas órdenes de efectuar un censo. De hecho, se efectuaron varios en tiempos de Augusto, que es el emperador que en ese momento rige los destinos de Roma. Y según San Mateo es un censo que ordena Augusto, y Lucas aporta un detalle porque dice que gobernaba en Siria Quirino, ¿no? o Cirino, como a veces se transcribe. Esto ha dado lugar también a muchas polémicas porque no coinciden en las fechas. O sea, no coincide la época del nacimiento de Jesús con el gobierno de Cirino, con lo cual se piensa que pudo ser no una invención, o algunos probablemente digan que sí, pero en fin, alguna tesis un tanto arriesgada por parte de Lucas. Otros dicen, sin embargo, que Cirino o Quirino estuvo de gobernador un tiempo antes de tomar posesión por segunda vez. Bueno, como quiera que fuese, el caso es que
se aviene bien con la realidad histórica el hecho de que por aquella época hubo varios censos, algunos general y otros provinciales, y entonces tenían que ir a empadronarse al lugar de donde eran, de donde procedían, ¿no? De donde eran originarios. Y el caso de José, pues era originario de se nos dice, de la casa de David, que procedía de Belén, de Judá. Entonces, bueno, pues esa era la razón por la que marcharon hacia Belén. Hay también quien ha dicho que ese pasaje del Evangelio se ha forzado, porque como en el Antiguo Testamento estaba profetizado que el Mesías que había de venir nacería en Belén, pues entonces se creó ese episodio, pero que no encaja con lo que se nos cuenta en los Evangelios, lo cual no es totalmente cierto, aunque sí es verdad que hay un desfase, al menos aparente, en la lectura a primera vista, entre los distintos Evangelios y la referencia del nacimiento en Belén. Pero la causa, sin duda ninguna, en todo caso, es la de acudir a esa ciudad, a Belén, a esa localidad, para empadronarse porque procedían de allí. Fernando, lo hemos dicho, más allá del hecho religioso, en términos históricos, que es lo que me interesa saber, ¿qué es lo que supuso el nacimiento de Jesús para, sobre todo, Europa y el mundo occidental? Bueno, el nacimiento de Jesús es el momento en el que la historia se parte en dos, ¿no? Contamos antes y después de Jesús, aunque ahora se está poniendo de moda una denominación que es antes y después de la era común, en lugar de antes y después de Cristo. Es digamos, un tributo a la corrección política, porque esa era común, en todo caso, se refiere al año de nacimiento de Jesús, con lo cual se trata de no nombrar a Jesús, pero se le sigue tomando de referencia. Y supone, pues como digo, ni más ni menos que un antes y un después en la historia de la humanidad. De hecho, una persona que gustaba de denominarse como anticristo y que así escribió un libro titulado El anticristo, como fue Nietzsche, tenía por máxima aspiración la de, según él mismo confesó, la de ser tan fuerte como para partir la historia en dos, ¿no? Bueno, pues exactamente eso es lo que hizo Jesucristo, no con la fuerza, sino con la fuerza del amor, podríamos decir, pero la significación es que parte la historia en dos y, lógicamente, a partir de ahí pues se produce una interpretación a través del cristianismo, del clasicismo fundamentalmente griego y también romano, y supone pues el nacimiento de Occidente, por supuesto, de todo lo que entendemos como Occidente. El impacto de la historia es sencillamente enorme, entre otras cosas porque Cristo lo que viene a representar es el valor de todo ser humano, el valor de toda persona. Es la única civilización, la civilización occidental, que también se ha llamado cristiana durante mucho tiempo, que se ha creado sobre ese valor de la persona, sobre el carácter personal de cada uno de nosotros, un carácter intransferible e irrepetible, ¿no? Así que el nacimiento de Cristo supone nada menos que todo eso. ¿Cuándo, Fernando, y me refiero más allá de los apóstoles, de sus seguidores más inmediatos, cuándo comenzó a celebrarse la Navidad de una manera masiva? ¿En qué año? ¿En qué siglo? Bueno, tenemos que partir de un hecho, y es que los cristianos, incluso cuando se produce el edicto de Milán, el año 313, o cuando se produce el de Tesalónica, el 380, por parte de Teodosio, y se convierte el imperio a la religión cristiana, incluso entonces, en su conjunto, probablemente no pasaban del 25% de todos los habitantes del imperio, con lo cual ese carácter masivo habría que relativizarlo, ¿no? Los primeros cristianos, los primeros, los que conocieron a Cristo y sus discípulos inmediatos, no parece que celebraran la Navidad de un modo particularmente efusivo ni nada parecido. No les debía parecer un acontecimiento, digamos, lo suficientemente, no digo importante, pero sí en cuanto a explicar la fe, ¿no? En cambio, lógicamente sí celebraban la Pascua, y era el eje fundamental, el del sacrificio y la pasión del Señor, claro. Se empezó, que tengamos constancia, se debió empezar a celebrar a finales del siglo II, comienzos del siglo III, y ya tenemos constancia hacia la segunda, tercera década del siglo III, y que ya se celebraba la Navidad. O sea, ahí ya lo podemos averiguar. Por eso decía antes que se celebraba unos 50 años antes que aquella disposición de Aurelio del 284 para celebrar la festividad del Sol Invictus. Entonces tiene un mínimo asegurado de 50 años antes, por tanto a comienzos del siglo III. Hay una evolución en esa celebración, como digo, luego se contagia de la celebración de las Saturnales y en parte se sobrepone y se empieza a celebrar ya de una manera, como bien dices, más masiva. Es a comienzos del siglo IV, en el Concilio de Nicea, el 325, cuando digamos que se asienta como una fiesta esencial y fundamental de la fe cristiana, ¿no? No es todavía oficial la fe cristiana en el imperio, pero es, podemos decir, oficiosa en ese momento. Poco después, ¿no? Con el edicto de Milán.
El Edicto de Milán es un poquitín antes, que es cuando se cesa la última persecución, la de Diocleciano, la última gran persecución, y es el que permite, el Edicto de Milán, el que permite, digamos, la prédica libre de la religión cristiana sin ser perseguida. ¿Año del edicto, Fernando? 313. No obstante, luego habrá algunos ajustes, digamos, porque aparece Juliano el Apóstata y hay algunos movimientos que intentan otra vez pues llevar al cristianismo a las catacumbas, pero aquello ya se había desbordado de forma completa y era imposible reconducirlo. Y es un emperador hispano, precisamente, de la localidad de Coca, Teodosio, que luego será el que divide el imperio en dos entre sus hijos, el que en el año 380 hace oficial la religión cristiana en el imperio. Para esas fechas, a finales del siglo IV, la Navidad se celebraba de forma masiva y generalizada, aunque algunos de sus elementos más característicos hoy, por ejemplo las representaciones animalísticas... Te iba a preguntar, ¿cuáles son las diferencias básicas entre la primera celebración de la Navidad, los primeros cristianos, con la Navidad de hoy? O sea, ¿ha cambiado sustancialmente, Fernando? Sí, en los elementos más, que si queremos decir característicos, sí, porque se produjeron algunos, como digo, por contagio de aquellas fiestas saturnales romanas, todo lo que tiene que ver con el intercambio de regalos y con, digamos, el sentido más lúdico de la Navidad. Pero también en cuanto a las representaciones como las conocemos hoy proceden del siglo XIII-XIV aproximadamente, el buey, la mula y el portal y todo esto, ¿no? Pues Fernando Paz, historiador, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en los Enigmas de la Navidad.